Existe un fenómeno que acontece en numerosos hogares sin que nadie lo mencione abiertamente. Una transformación gradual que avanza con tal lentitud que resulta prácticamente imperceptible. El espíritu de una madre puede parecer intacto desde fuera, mientras que por dentro ya ha comenzado su deterioro silencioso. No se trata de disputas abiertas ni de palabras airadas, sino de algo mucho más sutil, los gestos callados de aquel que alguna vez representó su universo completo. Este contenido abre una puerta hacia un espacio que muchos temen atravesar. Exploraremos 7 patrones de comportamiento que actúan como hilos invisibles, tirando del alma materna hasta que solo queda una cáscara vacía de lo que una vez fue vida vibrante. Sin embargo, no se trata de señalar culpables. Se trata de comprender esos mecanismos psíquicos que Carl Jung describió magistralmente, mostrándonos cómo el amor y la devastación pueden transitar por el mismo camino. Al concluir este contenido, conocerás una verdad que libera y sacude al mismo tiempo. Una verdad que quizás ha dormido en tu interior durante mucho tiempo, sin que pudieras nombrarla. La sociedad celebra a la madre sacrificada, la eleva al rango de santa, de mártir, de fuente inagotable de amor incondicional. Pero nadie habla del costo de esa entrega total. Nadie pregunta qué sucede con un alma que se relega a sí misma durante tanto tiempo que olvida su propia existencia. Y menos aún se discute cómo precisamente aquellos por quienes lo dio todo pueden convertirse en los arquitectos de su extinción interior. No por maldad, frecuentemente ni siquiera de manera consciente, sino mediante una invisibilidad progresiva que se normaliza. Imagina a una mujer que durante décadas antepuso las necesidades ajenas a las propias, que sacrificó su cuerpo, su tiempo, sus sueños para que otro ser humano pudiera crecer. Está presente en cada fiebre, en cada temor, en cada lágrima. Sus manos sanan, su voz consuela, su presencia es la única constante en un mundo incierto. Pero un día, frecuentemente sin advertirlo, ocurre algo extraño. Su presencia se convierte en algo dado por sentado. Su persona desaparece detrás de su función. Ya no es ella misma, es simplemente madre. Carl Jung describió el fenómeno de los arquetipos, esas imágenes primordiales universales que operan en la psique humana. Uno de los más poderosos es el arquetipo materno. Porta la energía del alimento, la protección, el cuidado incondicional. Pero cuando un hijo ve únicamente este arquetipo y no a la mujer viva que hay detrás, surge una reducción peligrosa. La madre se transforma en símbolo, no en ser humano. No puede mostrar debilidad, ni cansancio, ni deseos propios. Debe funcionar como una ley natural, siempre presente, siempre dando, siempre disponible. Esta invisibilidad no es una decisión repentina. Se infiltra como la niebla en un bosque. Primero son momentos pequeños, un cumpleaños olvidado, una llamada no devuelta, una pregunta que nunca se formula. ¿Cómo te encuentras realmente? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Estas preguntas desaparecen del repertorio del hijo adulto porque la madre siempre está bien, porque es fuerte, porque siempre lo ha sido. Pero detrás de esa aparente fortaleza, con frecuencia, solo se esconde la incapacidad de permitirse ser vulnerable. Si conoces esta invisibilidad, escribe verdad en los comentarios. Cuando alguien es visto únicamente cuando algo falta, su alma comienza a marchitarse. Imagina que existes solo en los momentos en que te necesitan. Tus palabras cuentan únicamente cuando ofrecen soluciones. Tus sentimientos son irrelevantes mientras no interfieran con las necesidades de otros. Te conviertes en una herramienta, no en un ser. Y lentamente, muy lentamente, olvidas tú misma que eres más que eso. Jung habló de la individuación, ese proceso mediante el cual una persona se encuentra a sí misma y realiza su propia totalidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la individuación del hijo descansa sobre los hombros de la abnegación materna?
cuando el hijo puede crecer únicamente porque la madre se empequeñece? Se genera un desequilibrio psíquico que deforma a ambas partes. El hijo aprende que amar significa recibir incondicionalmente. La madre aprende que su valor reside únicamente en su sacrificio. Ahora llegamos a una de las verdades más dolorosas: la ausencia de reciprocidad. El amor que fluye en una sola dirección eventualmente se convierte en veneno. No porque deje de ser amor, sino porque vacía al que da. Una madre que da y da y da, sin jamás recibir realmente algo a cambio, experimenta una forma particular de soledad. Está rodeada de personas a quienes debería amar y sin embargo se siente invisible. Porque la verdadera conexión no surge solo del dar, sino del recibir y corresponder. Quizás conoces esa sensación. Llamas, pero las conversaciones son breves, superficiales, marcadas por la prisa. Ofreces ayuda y se acepta sin gratitud, como si fuera tu obligación. Esperas un gesto de reconocimiento, una señal de que tu existencia significa más que tu disponibilidad. Pero esa señal no llega, y con cada día que pasa sin ella, muere un pequeño fragmento de ti. Jung también describió el fenómeno de la proyección. Lanzamos sobre otras personas aquellos aspectos que no queremos o no podemos ver en nosotros mismos. En el contexto de la relación madre-hijo, esto puede adoptar una forma destructiva. El hijo adulto proyecta sobre la madre todas sus expectativas insatisfechas, sus frustraciones no procesadas, sus conflictos internos. La madre se convierte en la culpable de todo lo que no funciona en la propia vida. Fue demasiado estricta o demasiado permisiva, demasiado distante o demasiado apegada, demasiado emocional o demasiado fría. Sin importar lo que hiciera, estuvo equivocado. Esta proyección es especialmente cruel porque no le deja a la madre posibilidad alguna de estar en lo correcto. Se convierte en chivo expiatorio de una vida que el hijo o la hija no quiso o no pudo vivir. En lugar de asumir la propia responsabilidad por la propia felicidad, la madre es declarada causa de todo sufrimiento. Y la madre, frecuentemente atrapada ella misma en la dinámica, comienza a creer estas acusaciones. Empieza a pensar que efectivamente lo hizo todo mal, que es la fuente del problema. ¿Has sentido alguna vez que nunca fuiste suficiente? ¿Que todo lo que diste de algún modo quedó corto? Esa voz interior que susurra que deberías haber hecho más, haber sido mejor, haber sido diferente. Esa es la voz de la culpa internalizada, y es una de las armas más letales que pueden dirigirse contra el alma materna. Otro veneno sutil es la manipulación emocional. No el tipo obvio y crudo de control, sino el encubierto, que se disfraza de necesidad. El hijo adulto que ha aprendido a dar por sentado el amor de la madre, comienza a utilizarla como recurso. Llama únicamente cuando necesita algo. Muestra afecto solo cuando quiere lograr algo. Juega con los miedos de la madre, con su anhelo de cercanía, con su profundo deseo de ser necesitada. Jung hablaría aquí de una dinámica relacional perturbada, en la que el amor se convierte en moneda de cambio. La madre aprende que solo recibe atención cuando ofrece algo: dinero, tiempo, apoyo emocional. Y así continúa dando, no por alegría, sino por temor. Temor a ser completamente olvidada. Temor a que el delgado vínculo que aún existe se rompa por completo. Este miedo la paraliza y simultáneamente la convierte en cómplice de su propia explotación. Imagina que nunca puedes decir que no. Cada negativa se siente como traición, como fracaso, como prueba de que no eres buena madre. Así que dices que sí una y otra vez, aunque tu cuerpo grite, aunque tu alma quiera retirarse, aunque sepas que te traicionas a ti misma. Esta incapacidad crónica de establecer límites no es debilidad. Es el resultado de décadas de condicionamiento que te enseñó que tu valor reside únicamente en tu disponibilidad.
Ahora llegamos a una dimensión particularmente dolorosa: la crítica constante y la desvalorización sistemática. Nada de lo que hace la madre es lo suficientemente bueno. Su comida no sabe como la de otras madres. Sus consejos son anticuados. Su forma de hablar es vergonzosa. Su vestimenta inadecuada. Sus opiniones irrelevantes. Cada gesto es analizado. Cada acción evaluada. Cada palabra sopesada minuciosamente. Y la madre comienza a dudar de sí misma. Jung describió la proyección de la sombra como un mecanismo mediante el cual proyectamos sobre otros aquellas cualidades que rechazamos en nosotros mismos. Cuando un hijo adulto critica constantemente a la madre, esto puede ser señal de que está atacando en ella aquellos aspectos que no puede aceptar en sí mismo: la inseguridad, la imperfección, la humanidad. Pero la madre no lo entiende. Toma cada crítica personalmente como evidencia de su insuficiencia. Quizás también has escuchado estas comparaciones: la madre de tu amigo me comprende mejor. Otras familias lo hacen diferente. ¿Por qué no puedes ser más como ella? Estas frases son como pequeños cuchillos que se clavan en el alma. Le dicen a la madre que es reemplazable, que no es una persona única, sino solo una versión de un concepto que podría sustituirse por una versión mejorada. La desvalorización no ocurre solo mediante palabras, también sucede mediante gestos. Poner los ojos en blanco ante un comentario, interrumpir cuando habla, ignorar su opinión en decisiones importantes, no invitarla a eventos que serían importantes para ella. Cada uno de estos pequeños rechazos se suma formando un gran mensaje. No eres importante, no cuentas. Tu presencia es opcional. Y lentamente la madre comienza a creer este mensaje. Duda de su juicio. Cuestiona cada decisión. Habla menos por temor a decir algo incorrecto. Se retrae, no porque quiera, sino porque ha aprendido que su presencia es percibida como carga. Su alma se encoge hasta ser apenas perceptible. Ahora alcanzamos un punto crítico en este proceso: el distanciamiento emocional. El hijo o la hija levanta muros sin explicar por qué. Las llamadas se vuelven menos frecuentes, las visitas más breves, las conversaciones más superficiales. No hay confrontación abierta, ninguna conversación clara, solo un frío creciente que se extiende como escarcha sobre la relación. Jung habló de la individuación como un proceso necesario, mediante el cual la persona se separa de los padres para encontrar su propio ser. Pero existe diferencia entre separación saludable y aniquilación emocional. La separación saludable significa ver a los padres como personas con fortalezas y debilidades y construir una relación adulta con ellos. La aniquilación emocional significa convertir a los padres en objetos que pueden ignorarse o activarse a voluntad. Si eliges el diálogo, escribe conexión en los comentarios. Cuando el hijo adulto se distancia sin explicación, sin diálogo, sin espacio para la sanación, la madre permanece en un estado de incertidumbre permanente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no devuelve la llamada? ¿Dije algo que lo lastimó? Estas preguntas giran infinitamente en su cabeza sin encontrar jamás respuesta. Y esta falta de respuestas es quizás lo más cruel de todo. Imagina que hablas pero nadie escucha. Extiendes la mano pero nadie la toma. Amas pero ese amor ya no encuentra receptor. Existes, pero para el otro ya has desaparecido. Esto no es solo soledad, es una extinción existencial que ocurre mientras aún respiras. El silencio del hijo resuena en el alma de la madre como un eco en una catedral vacía. Cada mensaje sin respuesta es una pequeña confirmación de su insignificancia. Cada visita cancelada, una prueba de que ya no es lo suficientemente importante. Y la madre comienza a adaptarse. Reduce sus expectativas. Pregunta menos. Ya no exige nada. Se hace pequeña con la esperanza de que así quizás pueda encontrar todavía un lugar en su vida. Pero existe un nivel aún más profundo de esta dinámica psíquica.
la discrepancia entre la imagen idealizada y la persona real. El hijo adulto compara a la madre biológica con una fantasía, con la madre perfecta de películas, de libros, de redes sociales. Esta madre idealizada es siempre amorosa, siempre comprensiva, siempre disponible. No tiene necesidades propias, ni días malos, ni debilidades humanas. Es un arquetipo, no una persona. Jung distinguió entre el arquetipo de la gran madre y la madre humana real. El arquetipo porta la proyección de todas las cualidades maternas hacia lo absoluto. Es sobrehumano, divino, perfecto. La madre real, sin embargo, es falible. Está cansada, a veces abrumada, a veces insegura. Comete errores. Es, en resumen, un ser humano. Cuando el hijo es incapaz de separar siempre estos dos niveles, la madre real siempre será percibida como decepción. En la época actual, las redes sociales amplifican esta problemática. Por todas partes se ven imágenes de madres aparentemente perfectas, con hijos aparentemente perfectos, imágenes de cenas familiares armoniosas, de abrazos cariñosos, de afecto incondicional. Pero estas imágenes están curadas, escenificadas, embellecidas. Nunca muestran las lágrimas, los conflictos, los momentos de desesperación. Y el hijo adulto que consume estas imágenes comienza inconscientemente a medir a su propia madre con ese estándar. ¿Por qué no eres como ella? ¿Por qué no me entiendes tan bien? ¿Por qué no eres más moderna, más relajada, más actual? Estas preguntas son injustas porque comparan a la madre real con una ilusión. Sin embargo, se formulan, abierta o encubiertamente, y la madre percibe esta comparación. Siente que está en competencia con un fantasma que nunca podrá vencer. La frustración del hijo por la imperfección de la madre se transforma en reproches silenciosos. Deberías haber sido diferente. Deberías haberme comprendido mejor. Deberías haber sido perfecta. Pero nadie puede ser perfecto. Y la madre que dio lo mejor de sí con los recursos y el conocimiento que tenía es castigada por su humanidad. Existe otra dimensión que frecuentemente se pasa por alto, la negación de la transitoriedad materna. El hijo adulto actúa como si la madre fuera a existir eternamente, como si siempre hubiera tiempo para decir cosas, aclarar asuntos, arreglar situaciones. Pospone visitas, aplaza conversaciones. Vive como si la madre fuera una magnitud constante e inmutable que jamás desaparecerá. Jung se ocupó intensamente de la muerte y de la tendencia humana a reprimir la propia mortalidad y la de los seres queridos. Esta represión es un mecanismo de defensa, pero tiene un precio. Cuando actuamos como si las personas que amamos fueran a estar ahí para siempre, dejamos de valorarlas mientras aún viven. Posponemos la gratitud, el reconocimiento, el amor para un momento posterior que tal vez nunca llegue. Si estás dispuesto a actuar hoy, escribe ahora en los comentarios. La madre envejece, su cuerpo se debilita, sus fuerzas disminuyen, pero el hijo no lo nota o no quiere notarlo. No llama para preguntar cómo se encuentra realmente. No viene a ver si necesita ayuda. Vive en su propio mundo mientras la madre lentamente se desvanece. Esta ignorancia no es necesariamente maliciosa. Frecuentemente es simplemente resultado de la comodidad, del egocentrismo, de la ilusión de atemporalidad. Pero para la madre, esta ignorancia es devastadora. Ve cómo su tiempo se agota. Siente su finitud cada día un poco más claramente y se pregunta si morirá sin que su hijo haya comprendido realmente quién fue, sin que haya visto lo que sacrificó, sin que haya notado cuánto amó. Quizás ese es el pensamiento más doloroso de todos, la idea de que podrías morir sin haber sido realmente vista, que todo tu amor, todo tu esfuerzo, todo tu ser, se reducirá en la memoria de otros a una nota al pie, que serás reducida a una función que se cumplió y luego desapareció. Y entonces llega el momento que algunos nunca experimentan y otros demasiado tarde. El despertar
el instante en que el hijo adulto súbitamente ve. Quizás es una llamada que ya no se responde, quizás una enfermedad, quizás una despedida definitiva, y de repente caen los velos. De repente se vuelve visible lo que siempre estuvo ahí, pero nunca fue observado. El amor, el sacrificio, la tristeza callada en los ojos que nunca se quiso percibir. Jung describió la integración de las sombras como uno de los pasos más importantes hacia la totalidad psíquica. Las sombras son aquellas partes nuestras que no queremos ver. En el contexto de la relación madre-hijo, la sombra del hijo puede ser su propia crueldad, su indiferencia, su egocentrismo. Cuando esta sombra se integra, cuando el hijo reconoce que no fue la madre el monstruo, sino que él mismo infligió dolor inconscientemente, puede ocurrir una transformación profunda. Pero este reconocimiento llega frecuentemente demasiado tarde. La madre quizás ya se fue, o su alma está tan profundamente herida que ninguna reconciliación parece posible. Las flores que se colocan sobre la tumba no pueden reemplazar los abrazos que nunca se dieron. Las palabras de duelo no pueden sustituir las conversaciones que nunca ocurrieron. El reconocimiento póstumo no puede sanar lo que se destruyó en vida. Hay una tragedia particular en el arrepentimiento tardío. En el momento en que comprendes lo que perdiste, ya está perdido. No puedes regresar y actuar diferente. No puedes recuperar las llamadas que nunca hiciste. No puedes expresar el aprecio que nunca mostraste. Solo puedes vivir con la carga de que podrías haberlo sabido mejor, haber actuado mejor, haber amado mejor. Esta carga se convierte en herencia psíquica. El hijo adulto ahora carga no solo el duelo por la pérdida, sino también la culpa de lo no realizado. Es perseguido por las conversaciones que nunca se sostuvieron, por las preguntas que nunca se formularon, por el amor que nunca se expresó. Y esta carga interior puede ser paralizante, puede oscurecer la propia vida, puede llevar a una repetición de los patrones en las propias relaciones. Pero incluso en esta oscuridad existe un rayo de luz. El reconocimiento, por doloroso que sea, puede ser el inicio de una transformación. No para la relación perdida, pero sí para las relaciones que aún existen, para la manera en que amarás en el futuro, para la consciencia con la que tratarás a las personas que te importan. El reconocimiento te enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, que la presencia cuenta, que las palabras deben pronunciarse mientras alguien aún esté ahí para escucharlas. Jung creía en la posibilidad de transformación en cualquier momento de la vida. Incluso cuando una relación se ha perdido irremediablemente, la lección que deja puede convertirse en catalizador de crecimiento interior. La culpa puede transformarse en responsabilidad. El arrepentimiento puede convertirse en una capacidad más profunda de amar. El dolor puede volverse maestro si estamos dispuestos a escucharlo. Para aquellos cuyas madres aún viven, nunca es tarde. Nunca es tarde para tomar el teléfono. Nunca es tarde para hacer la pregunta, ¿cómo te encuentras realmente? Nunca es tarde para decir, te veo, te aprecio, te amo. No por lo que haces por mí, sino por lo que eres. Estas palabras no pueden sanar todo, pero pueden reparar grietas antes de que se conviertan en abismos. Y para aquellos cuyas madres ya partieron, aún existe un camino. El camino de la reconciliación interior. El camino de hablar con la madre dentro de ti. Agradecerle, perdonarla, perdonarte a ti mismo. Jung habló de la importancia del diálogo interno, del enfrentamiento con las figuras interiores que pueblan nuestra psique. La madre vive en ti, no solo como recuerdo, sino como parte de tu alma. Y con esa parte puedes hacer las paces. La verdad que revela este contenido es incómoda. Muestra que el amor por sí solo no es suficiente, que las buenas intenciones no bastan, que las heridas más profundas frecuentemente son infligidas por quienes más amamos. Pero esta verdad no es el final.
Es el comienzo de una forma más consciente de amar, una forma que ve, que valora, que está presente, una forma que reconoce que cada persona, incluso una madre, tiene su propio corazón que puede romperse. El alma de una madre no muere en un momento dramático, muere en 1000 pequeños momentos de invisibilidad, en las llamadas no devueltas, en los cumpleaños olvidados, en las conversaciones superficiales, en la ausencia de gratitud, en la soledad que experimenta aunque esté rodeada de personas. Y aún así, incluso cuando esa alma parece extinguirse, porta en sí una fuerza que no puede morir, la fuerza del amor que dio, aunque nunca fue correspondido. Quizás es momento de detenerse, quizás es momento de extender la mano, quizás es momento de ver, realmente ver, antes de que sea demasiado tarde. Porque la forma más sutil en que un hijo acaba con el alma de su madre no es mediante odio, ni mediante violencia, sino mediante el lento, silencioso olvido de que ella siquiera existe. Si este contenido te ha conmovido, si has reconocido algo de tu propia historia en estas palabras, entonces te invito a compartir tus pensamientos. Escribe en los comentarios qué han despertado en ti estas palabras. Quizás un recuerdo, quizás un reconocimiento, quizás simplemente un sentimiento. Y si deseas que más personas escuchen este mensaje importante, suscríbete a este canal, porque aquí se trata de más que conocimiento. Se trata de sanar esas heridas que todos llevamos dentro, lo sepamos o no.